Muchas gracias por acudir de nuevo a la llamada última de este año, que no del curso, en enero continuaremos, de la hora de pensamiento político. Hoy tenemos con nosotros a alguien que ha venido desde Roma a hablar sobre un tema que creo que es de actualidad y que va a cobrar actualidad con el transcurso de los meses en principio, si en fin, las tendencias políticas que se insinúan en España van por la dirección por la que parecen ir. Es Juan Claudio de Ramón. Yo quiero agradecerle especialmente el esfuerzo que hace viniendo de otro país a Málaga. Él es, bueno, para dar una idea de su periplo, yo he estado con él en Ottawa y en Roma antes de verlo en Málaga, ¿no? Porque él es diplomático de carrera, con todo lo que eso conlleva, y también, bueno, ensayista, escritor. Él hace mucho tiempo colabora con El País, escribiendo unas magníficas tribunas, muchas de las cuales tratan precisamente el tema del que va a hablarnos hoy, y desde hace poco es también columnista de ese mismo diario. Y bueno, su periplo vital, ciertamente, como diplomático, lo ha llevado primero a Canadá y luego a Italia, y fruto de esa primera experiencia en un país extranjero, prolongada, quiero decir, va a publicar el año que viene, si no me equivoco, un libro en la editorial Debate sobre ese país, sobre Canadá, que menciono también porque no es ni mucho menos ajeno al tema que hoy nos convoca aquí, que es la cuestión de la articulación nacional y del encaje de las diferencias subnacionales dentro de un proyecto estatal o nacional. Él ha aprendido mucho, me cuenta, de esa experiencia, y tanto hoy como en su libro, pues hablará de ello. Y mi intención al traerlo y a invitarlo, aparte de darle la bienvenida a nuestra ciudad, de poder departir con él, es que nos hable de esta cuestión tan complicada, que es la identidad española y su articulación constitucional, podríamos decir. Los más jóvenes quizá todavía no hayan tenido tiempo, y es una ventaja de hacerse una idea de lo complicado que es este problema, el ser de España, que tanto dolía a Unamuno, pero probablemente se vean obligados a averiguar algo al respecto si finalmente pues avanzamos en la dirección de esta reforma constitucional que se está insinuando desde que en fin, el proyecto secesionista catalán se hiciera fuerte para después, ciertamente, también desvanecerse, ¿no? Y parece que vamos en la dirección de refundar o reformular al menos el título octavo de la Constitución, que es el que explica cómo debe, como decía antes, articularse esa relación entre España como nación y las nacionalidades y regiones que la formarían. Y para ayudarnos a avanzar, no sé si hacia la salida o hacia la inanición, en ese laberinto, pues tenemos hoy aquí a Juan Claudio, que va a dictar una conferencia, va a hablar una charla titulada Una nación para España, a cuyo término, pues obviamente, como siempre, dialogaremos. Gracias. Claudio. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias, Manuel. Quiero agradecer a la Térmica la posibilidad que me da de expresar mis ideas sobre una cuestión palpitante, como es la de la vigencia de la nación española como soporte sentimental de esa comunidad política que llamamos España. Y aunque este agradecimiento es sincero, confieso también que mientras preparaba la charla pensaba que me había metido en un lío descomunal, porque lo cierto es que el concepto de nación es tan problemático, tiene tantas aristas que a menudo hay veces que mientras escribía y pensaba, me imaginaba como una especie de estudiante de químicas en el laboratorio intentando mezclar conceptos y frases en el matraz con cuidado de que no explotara la mezcla, ¿no? Bueno, si explota hoy, ya saben de quién es la culpa, no mía, sino de Manuel, que me ha invitado. Pero bueno, esperemos que no ocurra, ¿no? Dicen los que saben de oratoria que para que el público no se te aburra, lo que conviene es empezar explicando qué estructura va a tener tu charla, ¿no? La mía la he dividido en tres partes que siguen a una tesis. La tesis es que España, para mantener su vigencia como comunidad política, tiene que consolidar una nación que hoy solamente tiene en estado embrionario o carencial. Yo comparto el diagnóstico que hace el profesor Tomás Pérez Bejo, un mexicano que sabe mucho de las cosas de España, de que el problema al que nos enfrentamos es sobre todo un problema de nación y no un problema de Estado, y que, por tanto, las labores de ingeniería constitucional, que hay que hacerlas, son menos importantes que la creación de un relato nacional moderno e inclusivo
que ahora no tenemos o lo tenemos de manera débil. Esta es la tesis y las tres partes en las que he dividido la charla son un repaso a 2 o 3 conceptos básicos de teoría del nacionalismo, que es una de mis aficiones teóricas, un apunte sobre la peripecia nacional de España, que es otra de mis aficiones, y una propuesta de nación moderna y cívica para la España del siglo XXI, que no es una de mis aficiones, pero es una de mis preocupaciones, ¿no?, por así decir. Comenzamos con... ¿Tú controlas el tiempo, Manuel? Porque no me he puesto cronómetro. Nada, tú me dices, ¿eh? Comenzamos con la vieja cuestión del nacionalismo. Yo aquí lo que no quiero por nada del mundo es descubrir nuevos mediterráneos a un auditorio bastante ilustrado, o muy ilustrado, como es el de Málaga, y por eso me voy a limitar a pasar revista a 4 o 5 nociones que me parecen importantes, pero que son conocidas. ¿Qué es lo que sabemos de las naciones, ¿no? La investigación científica sobre las naciones, ¿qué nos ha enseñado? Yo diría que al menos 5 cosas, ¿no? La primera es la modernidad de la nación, ¿no? La nación como concepto político no tiene más de 200 años, poco más, pero en ningún caso más de 250 años. No hay naciones milenarias, se pongan como se pongan los nacionalistas. Otra cosa, y esta es la segunda noción, es que sí que existen tradiciones étnicas o culturales protonacionales más antiguas que sirven de material a menudo para la fabricación de naciones. Esta fue la corrección que hizo Anthony Smith, el discípulo de Ernst Gellner, a su maestro, con quien finalmente se puso de acuerdo en la fórmula del ombligo. Las naciones son criaturas modernas, pero que conservan una marca, que es un ombligo, que recuerda una conexión umbilical con grupos étnicos más antiguos. Esta dignificación del material étnico que había en Europa a la salida del antiguo régimen fue hecha por el romanticismo, el movimiento intelectual que más ha hecho por dividir el mundo en naciones, y lo hizo sobre todo con base en criterios etnolingüísticos. Apuntado por esa disciplina tan novedosa del siglo XIX que fue la filología. Perdonad, tengo un catarrazo y se me seca la boca un poco. Por tanto, lo que tenemos son naciones que son modernas, ancladas en tradiciones que son étnicas y que están recuperadas o exaltadas por el espíritu romántico. Estas son 3 cosas. Cuarta cosa que sabemos de las naciones, que esas tradiciones de las que hemos hablado a veces se pueden inventar a posteriori. La invención de la tradición es el título de un famoso libro de Eric Hobsbawm sobre la formación de los nacionalismos británicos. Porque lo que importa no es tanto la realidad histórica de la nación como su carácter creído, narrativo, representado, imaginado. Las naciones son comunidades imaginadas, dice Anderson, que es el 5º autor del canon. Y son imaginadas a la fuerza, y esto es muy interesante, porque la nación, esta es su gran peculiaridad, supera en escala geográfica y demográfica cualquier grupo social real y tangible que hubiera concitado emociones de pertenencia antes. La familia, el gremio, la ciudad, la comarca, incluso la región, son comunidades reales. Un golpe de vista, un largo paseo, puede abarcarlas. La nación, en cambio, con su cambio de escala, es una comunidad imaginada por una mera cuestión espacial, y eso explica que la nación como categoría política solamente fuera posible tras la llegada de los medios de comunicación e impresos y la alfabetización de las masas, porque solamente leyendo podemos trascender las fronteras visuales de nuestros sentidos e imaginarnos unidos a personas que no vamos a conocer nunca y que viven en lugares que seguramente no visitemos jamás. Pero imaginada no significa imaginaria. Este es un error frecuente. Que las naciones sean un invento o una fabricación no significa que no existan. Existen en el reino de las ideas, pero con amplia reverberación en el reino de las cosas. Como sucede con cualquier realidad mental no matemática, tenemos importantes problemas para saber qué cosas son exactamente. La dificultad para definir la nación con cierta limpieza metodológica es de sobra conocida.
Podemos usar un criterio objetivo basado en marcadores étnicos, marcadores diacríticos, es la útil fórmula que usa Kellner, como la religión, la lengua o cualquier forma de etnicidad. Pero sea cual sea la regla que usemos, encontraremos excepciones, bien porque hay grupos humanos que comparten los rasgos aludidos y quedan fuera de la nación considerada, bien porque hayamos naciones bien establecidas que no reúnen los marcadores que esperábamos encontrar en ellos. La alternativa es usar, a la manera de Renan, un criterio subjetivo. La nación es un plebiscito diario, nos dice, una comunidad que se define por la voluntad de sus miembros de pertenecer a ella. Esta definición de nación como plebiscito diario, mejorada luego por nuestro Ortega y Gasset, que la define famosamente como proyecto sugestivo de vida en común, que es la voluntad desplegada hacia el futuro, es una definición que a mí particularmente me deslumbra más que me convence, porque lo cierto es que, salvo para algunos millonarios que pueden comprar pasaportes, la nación a la que uno pertenece no es algo que uno elija, y mucho menos que uno elija a diario. Nacemos in media res, envueltos en una sustancia cultural que nos precede y que no podemos formatear a voluntad. No solamente eso, la nación entendida como proyecto, que es algo que oiréis muy a menudo, a poco que se piense, es algo poco pluralista, al chocar con eso que podemos llamar la heterogeneidad de los destinos humanos. Y si queremos respetar ese pluralismo inherente a nuestras sociedades, se impone un minimalismo valorativo que al final es un débil pegamento social. Entonces, más provechoso que preguntarse qué es una nación, es preguntarse para qué sirve una nación. Y más en concreto, preguntarse para qué sirve en cada época histórica. Y de esta manera las cosas a mí me parece que están mucho más claras. A finales del siglo XVIII, y por lo menos hasta la década de los 80 del siglo XIX, la nación fue el vehículo que el pensamiento liberal utilizó para facilitar el paso de una legitimidad dinástica del poder a una legitimidad popular y democrática. En el lugar que ocupaba el monarca como lámpara de la soberanía había que poner un equivalente y se puso a la nación. Es decir, aunque ahora tengan mala prensa, no se puede dudar de que la nación, como novedad histórica, mostraba una ventajosa funcionalidad política y económica. Y si el liberalismo juzgaba necesaria la constitución de naciones, era porque éstas se consideraban un vector de progreso. Como dice Hobsbawm, en la época dorada del nacionalismo liberal, lo importante no era saber qué grupos humanos eran naciones. Se sabía que en Europa había potencialmente centenares de ellas. Lo importante era saber cuáles de esas naciones eran naciones viables y, en consecuencia, tenían derecho a constituirse en Estado. Cito de nuevo a Hobsbawm. El único nacionalismo históricamente justificable era el que encajaba con la noción de progreso de cada época. Esta noción de progreso para el liberalismo era expansiva, unificadora, y por eso los nacionalismos liberales del siglo XIX favorecen la agregación y no la disgregación. El nacionalismo históricamente justificado es el que unifica. Así Italia o Alemania, que son los casos triunfantes, y el caso semifallido de Yugoslavia, que es una creación conceptual del siglo XIX como reunión de los pueblos eslavos del sur. Se descartan como contrarios a progreso los nacionalismos divisivos de grupos pequeños. Aunque en esa época se empezaba a saber, con gran curiosidad etnológica, que existían, por ejemplo, los armenios, los georgianos, los estonios, los rutenios o los sardos, nadie consideraba que tuvieran derecho a constituirse en un Estado. Lo mismo ocurre con grupos de tamaño medio que ya pertenecen a unidades nacionales mayores viables y consagradas, como Escocia, Noruega o Cataluña, cuya independencia en la época de Reino Unido, España o de Suecia nadie se planteaba seriamente. Es bastante significativo recordar aquí que Giuseppe Mazzini, el gran teórico del nacionalismo liberal italiano, nunca quiso apoyar la causa de la Irlanda independiente, el nacionalismo irlandés, precisamente por esto, porque consideraba que era un grupo que ya formaba parte de una nación y que, por tanto, no tenía mucho sentido disgregarla, ¿no? Y esto que pensaba el liberalismo, lo pensaba también el socialismo, la otra gran doctrina política del siglo XIX. Las únicas naciones con derecho a tener Estado son aquellas que coadyuvan a la noción de progreso propia del socialismo, que es decir, aquellas que han alcanzado un estadio de madurez que les hace estar muy cerca de
el estadio final, que es la revolución comunista. Por eso, líderes marxistas como Karl Kautsky, que era un checo, nacido en Praga, o como Rosa Luxemburgo, que era étnicamente polaca, fueron siempre hostiles a los nacionalismos de sus patrias natales, que consideraban reaccionarias o conservadoras. Lo que me importa resaltar es que tanto el liberalismo como el socialismo lo que reconocían era un derecho de autodeterminación condicionado a que la nación resultante ayudara a la humanidad en términos de progreso. Todo esto cambia a partir de 1880, cuando toma el relevo un concepto de autodeterminación incondicionado, de raíz romántica, en la que lo que prima es la existencia de un Volk. Volk en alemán es un pueblo primordial que sostiene que de cada lengua hay que hacer una nación y de cada nación, a por pequeña que sea, un Estado. Este es el principio de las nacionalidades que luego Wilson, el presidente de Estados Unidos, aplica en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Pero si la nación se torna un valor en sí mismo, la cuestión de qué grupo humano lo es vuelve a tener su importancia. Ahora volvemos un segundo a la dicotomía que antes establecíamos entre nación subjetiva o cívica y nación objetiva o étnica. Y ya estamos en condiciones de afirmar, a veces me hago la ilusión de que esto es una tesis original mía, yo creo que no es original, pero porque es bastante evidente, lo que pasa es que no se suele decir, que esta oposición entre naciones cívicas y naciones étnicas es falsa y casi farisaica. Naciones cívicas y naciones étnicas no son dos visiones teóricas y prácticas de distintos modelos de nación, sino dos estadios sucesivos por los que pasa cualquier comunidad constituida en nación. O mejor dicho, y esto es para mí capital en mi pensamiento sobre las naciones, toda nación es étnica antes de poder ser cívica, es excluyente antes de estar en posición de ser inclusiva. Tomemos el caso de Francia. Si uno, por ejemplo, toma la famosa definición de nación que dio el abate Sieyès durante la Revolución Francesa, una nación es un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y están representados por un mismo Parlamento. Toma ya, es una definición elegante, concisa, nos asombramos de su modernidad. No hay ningún elemento étnico, podríamos suscribirla hoy. Pero esta definición tiene trampa, porque quien verdaderamente sienta la unidad republicana francesa no es el abate Sieyès, sino el menos conocido abate Grégoire, que en 1794 presentó a la Convención un censo que revela que solamente un octavo de los franceses habla la lengua de l'Île-de-France, la lengua francesa, y donde recomienda al gobierno revolucionario, cito y abro comillas, aniquilar el patois y universalizar el uso del francés para fundir a todos los ciudadanos en la masa nacional. Cierro comillas. Esto es algo que a los franceses no les gusta recordar, porque echa por tierra la idea de que la unidad de su nación se debe no a la puesta en común de valores republicanos, sino a la unificación etnolingüística pura y dura. Porque ¿qué es la lengua sino un marcador étnico? Podría poner más ejemplos, pero me basta este para sentar la tesis de que toda nación en su fase formativa es enemiga de la diversidad interna y necesita excluirla de un modo que hoy, una época que valora la diversidad mucho más, nos parece poco respetable. Con las naciones de prestigio, si me permiten la imagen, pasa lo mismo que con las familias ricas, de mucho dinero. Nadie quiere contar cómo ganó el patriarca su primer $1.000.000. Por lo general, una historia poco edificante. Con esta conclusión provisional, que toda nación es étnica y excluyente primero y luego cívica y acaso inclusiva, empiezo a ver cómo todo esto lo trasladamos a la historia de España. Si he dado este rodeo por la teoría del nacionalismo y por la historia de Europa en el siglo XIX, es porque me niego a analizar el caso español como una excepción al fenómeno general que he descrito. La moderna historiografía española, en la obra de Álvarez Junco, Fusi o Burdiel, da por superada la visión tradicional conocida como tesis de la débil nacionalización de España en el siglo XIX. Sean cuales sean nuestros problemas de identificación positiva con España, no arrancan del siglo XIX, porque lo cierto es que nuestro país se constituye en nación en tiempo y forma, de manera tempestiva
y en consonancia con el fenómeno europeo general. No solamente no hay excepción, sino que me atrevería a decir que España es casi modelo. La razón es que nuestro país, al ser ya un reino con una tradición estatal vieja, con fronteras estables durante siglos, contaba con una potente historia protonacional que hizo para los revolucionarios de Cádiz algo evidente y axiomático: la existencia de la nación española. No hubo que desescombrarla ni teorizarla a partir de un idioma o de un folclore olvidado, como se iba a hacer después. Es por ello que ninguna de las constituciones de España proclama que España sea una nación. Sencillamente, al igual que la actual, lo presumen. España, además, contaba con avanzados elementos de uniformidad cultural. Por ejemplo, la religión, que era graníticamente católica, y también la lengua. La historia lingüística del territorio, cuando se examina sin prejuicios, muestra que el castellano era ya la lengua común de las élites españolas a principios del 800. Esto no quiere decir que todo el mundo en España hablara castellano a principios del siglo XIX, y mucho menos las clases populares, que estaban muy apegadas a sus lenguas vernáculas. Lo que quiere decir es que no había oposición a hacer del castellano la nueva lengua nacional por parte de los grupos dirigentes regionales. Esta afirmación, escandalosa a oídos de nacionalistas vascos y catalanes, está bien documentada en los trabajos de José Ramón Lodares y, sobre todo, en un libro fabuloso que recomiendo, en la obra de Josep Lluís Marfany, un historiador catalán que documenta cómo la Renaixença, es decir, la propia burguesía catalana, hace del castellano su vehículo predilecto de expresión. Naturalmente, nadie desconocía que España era muy diversa por dentro, pero estaba vigente el principio de doble identidad o de doble pertenencia. La patria, Cataluña, el País Vasco, Castilla, Galicia; la nación, España. No hubo, por ceñirnos al caso catalán, ningún prócer de Cataluña en ese siglo que no lo tuviera claro. Podríamos citar a Antonio de Capmany o a Juan Prim para sostener esta tesis, pero cito a Pi i Margall, el padre del federalismo español, que llega a escribir, satisfecho, en fecha tan avanzada como en 1877, abro comillas: «La nación está vigorosamente afirmada en el pensamiento y en el corazón de todos los españoles. ¿En qué pueblo ni en qué provincia se ha visto jamás tendencia a separarse de España?». Cierro comillas. Y por si hubiera dudas, cito también a Mossèn Verdaguer, que en catalán escribe: «España es la nuestra nació, pero Cataluña es la nuestra patria». Cierro comillas. Por tanto, contra el tópico, la Revolución Liberal española sí logró asentar, en consonancia con el fenómeno europeo, el concepto de nación española. Todo esto cambia con la crisis finisecular que trae el desastre del 98. La pérdida de un imperio viejo, la incapacidad para hacer uno nuevo, hunde el prestigio de la nación española. Parte de la burguesía catalana y vasca dejan de ver en ella un valor instrumental y se refugian en su patria, ahora recodificada como nación de nuevo cuño. Todo ello, de nuevo, en sintonía con el fenómeno nacionalista europeo, que está entrando en la segunda fase a la que antes aludíamos, del principio de autodeterminación condicionado del nacionalismo liberal. Estamos entrando en el principio de autodeterminación incondicionado del nacionalismo de impronta romántica, en el que el tamaño deja de importar y la existencia de una lengua vernácula es el motivo nacional nuclear determinante. Y así es como llegamos a la Restauración y a la República. Aquí la nación española todavía está vigente con fuerza, pero ya tiene competidores. La nación vasca y la catalana y la nación gallega, en menor medida, han arraigado como comunidades imaginadas en la mente de una parte importante de los habitantes del País Vasco, rebautizado como Euskadi, de Cataluña y de Galicia. Ahora bien, la nación española les lleva 100 años de ventaja y cuenta con un Estado detrás. La unidad nacional sigue siendo un valor central en el proyecto político de las élites españolas, incluida su ala izquierda republicana. Si bien la República comete el tonto error, al parecer una ocurrencia de Lerroux, de cambiar su principal símbolo, la bandera, una discontinuidad innecesaria que nos ha traído problemas después. Cuando la guerra estalla,
Los pujos separatistas son ya tan fuertes como para convertirse en uno de los vectores del conflicto, y cuando Franco gana la guerra, la extinción de las lealtades regionales se convierte en lo que no había sido en el siglo XIX, en una obsesión. El unitarismo, que había sido espontáneo, hay ahora que forzarlo en buena parte del territorio donde han arraigado proyectos nacionales alternativos. Y llegamos a la transición, a nuestro presente. Los constituyentes pactan una fórmula, la del actual artículo 2, que a mí me parece muy acertada, porque la combinación de nación y de nacionalidades históricas recupera esa vieja idea de doble patriotismo o de doble pertenencia, nación y patria, que imperó en el siglo XIX. Además, y esto es más importante, al acoger y amparar la diversidad lingüística, la nación española pierde todo resabio etnicista, está por fin en condiciones de superar su fase excluyente y cumplir la promesa de ser esa nación cívica e inclusiva basada en la ley y no en la etnicidad. Sin embargo, esa nación moderna que queda planteada como un esbozo en la Constitución del 78 queda también inédita, sin desarrollo en los siguientes años, como una posibilidad no explorada. ¿Por qué? Por el abandono de la izquierda de la idea nacional. Abandono hasta cierto punto comprensible, porque las urgencias del momento, la modernización del Estado, eran otras. Pero abandono al cabo, y abandono además de su propia tradición, la del nacionalismo liberal y progresista de raíz gaditana. La izquierda concluye que el único nacionalismo español posible es la versión imperial conservadora del franquismo. Entra en un modo de pensar según el cual España es Estado pero no nación. Termina por creerse la boutade de Jean Fusté, abro comillas. España es una invención de Marcelino Menéndez Pelayo, cierro comillas. En palabras de Andrés de Blas Guerrero, que ha estudiado esta cuestión a fondo, el nacionalismo liberal no puede soportar la doble presión del desprestigio derivado de la manipulación de las claves nacionalistas por el franquismo y del discurso exultante de los nacionalismos periféricos. Si quisiéramos ampliar este cuadro, podemos hablar del peso que para el ala izquierda de la nación española tiene lo que yo últimamente llamo la triple derrota de la izquierda española en el siglo XX, ¿no? La izquierda española, podemos decir, que pierde hasta 3 veces en el siglo XX. Pierde durante la Guerra Civil, militarmente, la pierde, Franco gana la guerra. Pierde el franquismo, porque la sociedad española se hace sociológicamente franquista después del exilio y de la fase de represión, se hace sociológicamente franquista y permite al dictador morir en la cama, algo excepcional en la historia de los fascismos europeos. Y, en tercer lugar, la derrota de la transición. Pierde también la transición, porque en lugar de la huelga revolucionaria que habría de traer la Tercera República, la sociedad española opta por el pacto y la reforma. Yo no digo que esto sea así, digo que este régimen de percepción parece estar instalado en buena parte de la izquierda. Es una especie casi como de 98ismo de izquierdas, un sentimiento de fracaso excepcional que se adueña de la izquierda española y que opta por dar la espalda a una nación que piensa le ha dado la espalda a ella. Y dado el enorme peso que la izquierda tiene en España, en la educación sentimental de los españoles, entramos en eso que la socióloga Elena Béjar ha llamado la dejación de España, que empieza a ser poco menos que nada, porque es solo Estado. Este descuelgue de la izquierda y su consiguiente alianza con proyectos nacionalizadores alternativos en las comunidades autónomas no quiere decir que la nación española deje de existir, pero sí que su existencia es débil e inercial. Todo esto es paulatino, porque, como dice Aristóteles, las cosas tienden a perseverar en su ser. En 1992, año cenital de nuestra democracia, España todavía daba signos de ser una comunidad nacional. Todavía lo era, creo, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la reacción ciudadana que hubo tras el crimen. Pero es dudoso que la nación siguiera vigente tras los atentados de Atocha. La llama que había prendido en el quinqué del siglo XIX era ya una bombilla vieja parpadeante tras el 11M, como demuestra que quedaran inatendidas o incluso ridiculizadas
las señales de auxilio que desde las comunidades autónomas enviaban los ciudadanos que vivían con angustia políticas de expansión identitaria promovidas por los nacionalismos periféricos. Y llegamos a hoy. De pronto, la cuestión catalana acelera un pulso nacional que parecía prácticamente extinto. La bandera pierde su estigma y se vuelve a ondear. Para muchas personas, de nuevo, más a la izquierda del espectro por lo general, esto es un motivo de inquietud. El nacionalismo español resurge. Hemos despertado al monstruo. Esta frase la he oído 3 o 4 veces en los últimos 2 meses, en varias personas. Esto puede ser, o puede ser que no. A saber cómo tendría que ser idealmente esa nación española renovada, voy a dedicar la tercera y última parte de mi charla. ¿Voy bien de tiempo, Manuel? Examino primero los 2 modelos alternativos que hay en el mercado político. El Estado sin nación o postnacional y el Estado plurinacional. El Estado sin nación o postnacional ha sido tradicionalmente la apuesta del antinacionalismo ilustrado de mis mentores. La escuela de los valientes maestros de pensamiento como Fernando Savater, Félix de Azúa, Félix Ovejero o Arcadio Espada. Para ellos, España es solamente el nombre de un Estado de Derecho que nos protege a todos por igual. A sus ciudadanos, España no demanda amor ni amistad, sino un mero compromiso con sus reglas democráticas. A esto, el filósofo Jürgen Habermas, no fue el primero en hacerlo, pero sí el que popularizó el concepto, estaba preocupado también él en su momento por hallar un nuevo fundamento para la lealtad colectiva en la Alemania de la posguerra, lo llama patriotismo constitucional. Para esta escuela de pensamiento, tras el desastre de los fascismos, todos ellos furibundamente nacionalistas, no cabe ningún uso respetable para la palabra nación, que hay que descartar. Yo pensaba así hasta hace poco, pero hay hechos que me hacen vacilar en esta creencia. En primer lugar, porque el patriotismo constitucional solamente funciona allí donde la pertenencia cultural, precisamente porque tiene un carácter uniforme, se da por descontada y no se discute. No es nuestro caso. Segundo lugar, porque es no conocer la naturaleza de los hombres el pensar que la identificación abstracta con la ley y los valores que la inspiran puede competir eficazmente por la lealtad de los ciudadanos con las comunidades nacionales. Y en tercer lugar, porque si algo hemos aprendido en la lucha contra los nacionalismos es que no se puede combatir un nacionalismo con el expediente de criticar sus inconsistencias. Al final, todo paganismo sucumbe ante un monoteísmo y ningún club de agnósticos ilustrados e ironistas puede hacer frente a una revolución de creyentes. Al final, ceder en exclusiva la geografía, la historia, la tradición y los símbolos a los nacionalismos para quedarnos solo con la ley y con la ironía nos deja inermes frente a la revuelta disgregadora. Un querido amigo nuestro, Ignacio Peiró, que ha pasado por esta casa, creo, lo resumía hace poco, bastante bien. Aunque la frase de Ignacio es: aunque le duela a la razón, necesitamos raíces y no solamente un pasaporte. Yo tan solo corregiría a Ignacio en lo de las raíces, que es una metáfora vegetal que no me gusta, porque los hombres no tenemos raíces que nos atan, sino piernas que nos llevan de un lado para otro. Por tanto, donde él dice raíces, yo diría tradición. Para mí, una identidad bien entendida es eso, una tradición valiosa que uno quiere preservar. Si la España sin nación o la España posnacional no funciona, podemos pensar en una España plurinacional. Esta es la apuesta de la izquierda militante hoy, pero en el fondo desde la transición. Tengo 2 tipos de objeciones a esta propuesta. La primera es de tipo técnico. Aunque yo no dudo de que las naciones vasca, gallega y catalana son comunidades imaginadas sinceras y vividas por parte de la población española, sencillamente no hay manera de territorializar esta realidad sin entrar en problemas de teoría de conjuntos.
Esto sucede porque estas personas no pueden evitar, a su vez, que la nación española esté también implantada en sus territorios. Pero es que, y esta es mi segunda objeción, si lo que se quiere con este reconocimiento es proteger los diversos sentimientos de pertenencia que hay en nuestro país, la España plurinacional se me antoja la peor manera de hacerlo. Como he dicho antes, la nación, en su fase formativa, es un expediente ideológico enemigo de la diversidad. A lo largo de la historia, no ha habido ninguna otra idea que haya hecho más por uniformizar el mundo que la idea de nación, que necesita fundir en una sola masa todo lo que encuentra abigarrado y suelto dentro de unas fronteras. Por ello, a lo que se parecería una España plurinacional es a una serie tasada de uniformidades yuxtapuestas, purgadoras de cuanto impuro se encuentre dentro de su perímetro. La competencia entre ellas sería brutal. Meter varias naciones en un Estado es como meter varios escorpiones en una botella. La pelea está asegurada. Por eso, aunque suene paradójico, de la misma manera que el genio político europeo entendió que la existencia de un único soberano es la mejor manera de asegurar la mayor cantidad de libertad para los individuos, la mejor manera de que cada uno podamos vivir nuestra identidad cultural libres de coacciones es, paradójicamente, que haya una única nación con respaldo estatal, tan inclusiva como sea posible, que impida el surgimiento de compartimentos identitarios estancos de los que uno no pueda o no sepa salir. Esto no significa que haya que despreciar otros sentimientos nacionales que hay en suelo español. Los hay y los seguirá habiendo. Lo que quiere decir es que la española es la única nación con el potencial para abrazar al conjunto de los ciudadanos, al demos establecido y tejer lazos entre ellos. Esta es mi propuesta, una nación española que haga de la inclusividad la clave de su éxito. ¿Y por qué la nación española y no cualquiera de las otras? Quiero volver a la cita de Hobsbawm del principio. Las naciones son útiles en la medida en la que ayudan a la idea de progreso de cada época. Mi definición de progreso político favorita es la de Richard Rorty. La capacidad de percibir, el progreso para Richard Rorty es la capacidad de percibir más y más diferencias tradicionales como irrelevantes a la hora de acceder a los derechos políticos. Yo creo que la nación española, que ya no tiene ningún elemento étnico que exaltar, que enseña sus 4 lenguas en la escuela, cuyos soldados se llaman Ibrahim o Yusuf, está en condiciones de ser ese vehículo de progreso. Creo que además esta tesis la apuntalan 2 hechos. La indudable vocación europeísta de nuestro país. Como dice mi amigo José Areiza, los españoles nos vemos ya mucho más como un Estado miembro que como un Estado-nación. Y la probada impermeabilidad de la sociedad española a los discursos xenófobos que han proliferado en el continente en los últimos años. Estos 2 rasgos me parece que son esperanzadores cuando se trata de crear una nación cívica y abierta. Esto no significa que esté todo hecho. Llevo tiempo defendiendo que si la nación española quiere ser fiel al espíritu cívico que le imprimió la Constitución, debe abandonar cualquier resabio castellanocéntrico que le quede. Este es, para mí, el paso que nos falta, el de superar la querella lingüística. Porque al final, en España, el único factor de diferencia cultural apreciable es el lingüístico. Esto no quiere decir que el Estado español ahora mismo no ampare su diversidad lingüística. No suscribo los tópicos victimistas de algunos. Lo que quiero decir es que el Estado español solo ampara, no gestiona. Ha dejado en exclusiva la gestión de las otras lenguas a las respectivas comunidades y en manos del nacionalismo éstas alimentan pujantes proyectos de separación. El tema de la lengua es uno de mis favoritos y nos hace reflexionar sobre las relaciones entre el Leviatán y Babel. Está claro que el Leviatán, si pudiera, derribaría con su enorme cola de ballena la Torre de Babel, porque además Babel impone un límite irrebasable al principio liberal de neutralidad del Estado. Un Estado puede declinar tener una religión, que es una manera de hablar con Dios, pero no puede declinar tener una lengua, que es una manera de hablar con sus ciudadanos.
con los que a la fuerza debe comunicarse. Y la lengua en la que escoge hacerlo, tras la Revolución Romántica, tiene indudables consecuencias políticas. Por ello, allí donde Leviatán no ha reducido el enjambre lingüístico a una única lengua, la única estrategia que le queda para sobrevivir es la estrategia de Pentecostés, predicar a cada uno en su lengua. La nación española tiene que ser plurilingüe, porque, y esto es lo que no se entiende en Madrid muchas veces, no sé si en Málaga, pero en Madrid no se entiende, en España no hay una lengua nacional, hay una lengua común, pero eso es algo distinto. Si el Estado fuera un mero organizador racional, bastaría con una lengua común, pero siendo también como es un dispensador de necesidades simbólicas, tiene que hacerse cargo del hecho de que la lengua hablada, la lengua materna, es uno de los principales vectores de pertenencia que hay en el mundo. Esta es la razón que me lleva a decir que nuestro problema de convivencia es esencialmente un problema lingüístico y que, desactivado este, la querella territorial perdería su carácter corrosivo. Pero para hacer esto, como decía, el Estado tiene que pasar de una fase en la que ampara o financia su diversidad lingüística a gestionarla y abrazarla con fuerza. Hablar de este tema y de cómo hacer esto es otra conferencia y no la voy a dar ahora, pero podemos luego en el turno de preguntas comentarlo. Voy a terminar. Al final se dirá, lo que propongo no es tan distinto del patriotismo constitucional postnacional del que habla Habermas. Pertenecer a la nación española es comprometerse con el respeto a los valores constitucionales, entre ellos el del pluralismo, en nuestro caso, insisto, el pluralismo lingüístico es el que cuenta, y poco más que eso. Sería cierto si no fuera porque creo que debemos añadir un elemento más, que es el vínculo con el pasado común. Porque sucede que solo la ciudadanía no basta. Hace falta también el sentimiento de comunidad, que es el que tanto hemos descuidado. Y sin esa historia compartida, sin ese hilo de plata que nos permite conversar con los antepasados, no hay comunidad. Y si no hay comunidad, el Estado se deshace. Y creo que esto es lo que no ha sabido ver el antinacionalismo de raíz ilustrada. Lo que yo propongo es un patriotismo cívico, sí, pero con un sedimento, alzado sobre ese zócalo de la memoria compartida, que mueva en nosotros el resorte regenerador, el resorte del automejoramiento, porque recordamos que para que nosotros estemos bien, otros han estado peor. Sin historia de España, sencillamente no hay España. Y sabiendo esto, creo, estoy en condiciones de responder a la pregunta que nos ha hecho Manuel Valls en su reciente paso por nuestro país. ¿Qué es ser español? Lo preguntaba Manuel Valls hace unos días en una sesión que daba con el diario El País. Para mí, ser español es ser al menos dos cosas. Ser ciudadano y ser heredero. Ciudadano de un Estado de Derecho que nos ampara y protege, pero también heredero de una tradición vasta e impresionante que nos ha traído hasta aquí. Si fundamos nuestro antinacionalismo solamente en la condición de ciudadano, nos vamos a quedar cortos, porque al final lo que uno desea que no se rompa no es tanto su ciudadanía como su herencia, que sabe valiosa y que desea entregar intacta a la siguiente generación, para que sigan mejorándola y ampliándola. Muchas gracias. Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias.